Bienvenidos nuevamente, amigos y hermanos, a este tiempo que podemos tomar para abrir las Sagradas Escrituras, pasearnos un pedacito más en el mapa maravilloso de Apocalipsis a cuadro grande. Como vimos el bloque anterior, iniciamos con los 4 jinetes del Apocalipsis. Es muy importante que me permitan remarcar cómo será el movimiento de este imperio del anticristo, que solamente dura 7 años. Muy bien, de los 7 años se divide. Es muy importante la división para comprender del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis, la división entre la semana del anticristo, que es 3 años y medio, que se van a conocer, desde ahorita lo vamos a poner, lo que es el periodo del inicio de dolores, principio de dolores, y las otros 3 años y medio es la gran tribulación, el desarrollo de la gran tribulación. Esto es muy importante porque es como podemos ubicar cada una de las catástrofes y movimientos de Dios como enjuiciador del mundo y como el que está fastidiando desde que empieza hasta que termina. Dios se encarga de fastidiar el imperio del anticristo. Es un detalle muy interesante que necesito que se conecte conmigo en lo que vamos a estar comentando y vea esa increíble actitud de Dios. Ahora bien, si estamos hablando que solamente el periodo del anticristo, el imperio, va a durar 7 años, los dividimos 3 y medio, 3 y medio. Los primeros 4 sellos que vamos a ver en este momento, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, todavía nos lleva al sello número 5, que se convierte en el parteaguas. Este sello 5 nos divide y el sello 6 comienza a suceder e inaugura lo que es ya el desarrollo de la conocida y temida gran tribulación. Pongámosle mucha atención a este panoramita y permítame llevarlo a la Sagrada Escritura. Estamos en el capítulo 6, increíbles 17 versículos que nos darán un panorama terrorífico de lo que ya viene en camino. Las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas,
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En las Sagradas Escrituras podemos ver un panorama básico de todo lo terrorífico que va a suceder. Permítame mencionar nuevamente por qué razón hemos los cristianos de estudiar esto si no vamos a estar en el escenario, porque nos vamos a ir en el arrebatamiento. Es muy importante que comprendamos los niveles de terror que se van a suscitar, porque, insisto, es parte del evangelio que compartimos. No solamente hablar del Dios de amor, de salvación y de ternura que abraza a todo pecador y consuela a todo corazón dolido. Es importante hacerle ver al hombre y a la mujer que están alejados de Dios por su pecado que Dios también es fuego consumidor y tenemos que huir de la ira venidera. Bien, en el bloque anterior veíamos el caballo blanco, que representaba la paz ficticia, la paz de mentira que el anticristo va a intentar poner solo con su palabrerío y tumbando la imagen y el nombre de Dios a toda costa. No debe olvidar que la gran tribulación inicia con la campaña de una aparente paz, en armonía de darle a todos por su lado, pero la campaña va a insistir en cero Dios en este planeta, y todo aquel que lo haga obviamente va a pagar las consecuencias. Para entrar a este cuadro necesito suplicarle me permita llevarlo a el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y 3 para que usted pueda ver cómo el apóstol Pablo en solamente 2 versículos parece que nos estuviese hablando del capítulo 6 de Apocalipsis. Y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es impresionante la armonía y la hilvanación de las Sagradas Escrituras en la postura de cada uno de los grandes siervos, ahora desde Daniel, Zacarías y el apóstol Pablo, y ahora Juan en el libro de Apocalipsis, cuando nos hablan de los últimos tiempos. El apóstol Pablo dice claramente en este libro de Tesalonicenses que viene un supuesto periodo de paz después del arrebatamiento que el Hijo de Dios hará a sus hijos fieles. Posterior a ello viene un periodo, y ahí corta Pablo, donde habla como la mujer encinta, el principio de los dolores, de lo que va a pasar. Pero ¿qué significa esto? Por ejemplo, si hablamos de que el caballo blanco representaba la paz ficticia que el enemigo hizo para preparar y entrar al escenario del mundo y la política y de la religión, hemos de
de recordar, amados míos, que los demás jinetes, los demás caballos, recuerde que mencionábamos que cada caballo representaba un tiempo que pasaba rápido, que iba pasando. Son 3 años y medio para los 4 caballos que van a cabalgar y que van a presentar lo que va a suceder. Por ejemplo, el caso de el paso de un caballo, el cambio de otro y el cambio de otro y otro, los colores representan intensidad. Es una problemática que se va a ir intensificando. Pero es muy importante que podamos notar que en lo terrorífico de los jinetes del Apocalipsis es que habla más que nada de la problemática que genera el mismo ser humano, el daño que se provoca a sí mismo el ser humano hasta el día de hoy. En este caso vemos cómo el anticristo desplaza a Dios del escenario mundial. La gente cree que todo está bien, ya se fueron los cristianos fanáticos, ya no están entre nosotros, ya supimos que fueron los ovnis y no sé qué otra cosa pasaron. Por lo tanto, vivamos la vida ahora sí con una libertad, entre paréntesis, libertinaje. Entre ello ya no está el Espíritu de Dios, ya no hay protección de Dios para la humanidad. Y entonces comienza el problema. Empiezan a brotar los frutos de la verdadera maldad del ser humano, su envidia, sus celos, su pleito, la diferencia de género, la diferencia de ideologías, comenzará a causar un estrago. Y todavía los cristianos tibios que se quedaron tendrán que levantar el nombre de Jesús, y esto va a provocar también problemas raciales, problemas de diferencia, y se van a comenzar a pelear. El caballo bermejo es el que inmediatamente tiene el poder para quitar la paz del caballo blanco. Te quitas, te haces a un lado, entra el caballo bermejo. Es importante que los 4 caballos fueron presentados por los 4 seres vivientes que están alrededor del trono, los que representan la creación de la humanidad y de la tierra, y ellos son los que uno a uno le presentaron a Juan los caballos. Entonces pasa el jinete blanco, entra el jinete del caballo rojo. Es muy importante notar, espada grande significa mucho dominio. Hay algunas discusiones acerca de la espada. Algunos la representan a una espada como de un soldado romano, otros la representan como una gran daga con la que se hacía la maldad de estar robando, asaltando, asesinando a la gente. Y lo grande representa que lleva mucha fuerza. Vea usted, por favor, en el caballo bermejo, que significa rojo fuego, está hablando de una ira descontrolada y de sangre. Le da el poder a ese caballo de tocar a la gente para que se maten los unos a los otros. No estamos hablando todavía de guerra. No tengo ni una sola expresión, ni un solo matiz sobre guerra. Vea la problemática de los países internos. Todos aquellos que creían que cuando viniera la liberación gay y cuando viniera la liberación homosexual y cuando permitieran ya las puertas abiertas de que el que quiera prostituirse, el que quiera hacer lo que le venga en gana en su vida, todo va a ser felicidad, todo se va a comenzar a desplomar. La gente se va a comenzar a matar los unos a los otros. Imagínenselos sin Dios y llenos de demonios, comienzan en una ira desbocada, ya sin conciencia y buscando solamente su bien propio, que su idea sea la que predomine. Esto va a provocar muchos estragos. El que se maten unos a otros, esto va a ser a manera global. No lo que vemos a veces en las noticias que pasó en un país o en otro. Esto va a ser a manera global. Esto va a comenzar a tensar inmediatamente el periodo corto del imperio del anticristo. A nivel mundial la gente se va a estar matando y esto va a ser algo muy grotesco en el mundo porque la gente va a perder el respeto, ya no tiene moral, ya no tiene sentimientos ubicados y sobre todo ya no hay espíritu de Dios que le grite a la conciencia detente. Simplemente se van a desbocar. Obviamente en ese ambiente mucho cristiano es que pueda que comience a perder la vida, precisamente porque cuando sostengan el nombre de Jesús, la gente ya está desbocada y se les va a permitir de una u otra manera que comiencen a matarse los unos a los otros. En el terreno político esto va a generar un problema, porque van a intentar detener esto para darle una nueva armonía al mundo,
y no lo van a lograr, porque mientras todos están matando y se hace una situación de que esté la gente tumbando negocios, rompiendo vidrios, irrumpiendo en las tiendas, haciendo lo que ya hemos visto en otros países, pero ahora de manera general y peleándose unos a otros, en ese momento tenso del mundo que, oye, se suponía que había paz, ahora comienza una gran guerra de todos contra todos. Sale el caballo bermejo, se siguen matando y entonces entra el caballo negro. Y el caballo negro, el jinete, entra con la balanza gritando asuntos de pesos y medidas totalmente desbalanceados. Y habla del trigo, habla de la cebada, el trigo, el alimento básico, la cebada, el alimento se le conocía en el Nuevo Testamento como el alimento de los pobres, porque es una semilla que realmente, una harina que no tiene mucho nutriente, era la comida de los pobres, el pan de los pobres. Y habla sobre un precio elevadísimo. La problemática mundial causó automáticamente una crisis mundial. Y la crisis mundial hizo que todo se encareciera. Y esto provocó, amados míos, que ahora el hombre, el jornalero, el obrero que se le paga en el diario, cuando su salario de un día alcanzaba para darle 3 alimentos a la familia, los 3 alimentos del día, y cubrir las necesidades, hoy solamente le va a alcanzar para un alimento. Y si quiere del básico, que es trigo, es solamente 2 libras. Y si quieres un poquito más, va a ser de la harina que no nutre. Y entonces esto va a causar mayor tensión, problema en la familia, problema en la sociedad. Esto va a engrosar lo que está pasando con el caballo bermejo. La gente con más intensidad va a comenzar a matarse buscando quitar y adquirir alimentos a como dé lugar, justificando su misma crueldad. De hecho, las espadas representan también, es un sinónimo de crueldad, de muy grotesco el escenario. Cuando el caballo negro se imponga como una problemática de economía, esto va a comenzar a perjudicar la vida a través de la muerte por inanición. Pero permítame, todavía no se muere. Quizá alguno que otro irá muriendo, pero van a vivir el estrago de la progresividad de la muerte por hambre, por inanición. Esto es muy interesante. La gente va a comenzar a sentir los estragos de la falta de alimento en el cuerpo. Van a comenzar a vivir esos choques de su cuerpo pidiendo a grito alimento. Comenzarán a sentirse más débiles, cada vez habrá menos alimento, menos fuerza para ir a trabajar, menos para lograr alcanzar al menos el mínimo del alimento, y algunos comenzarán a ponerse en un tono de enfermedad hasta que mueran. ¿Por qué el caballo negro? Lamentaciones capítulo 4 nos lo aclara y nos dice que es el color de aquel que muere por inanición. El cuerpo tiende a ennegrecerse. Entonces el caballo negro representa la muerte por el hambre y mucha gente comenzará a morir. Ahora bien, dentro de las matazones, dentro de la tensión por la persecución de los alimentos y la gente muriendo, va a ser tan grotesco el movimiento, tan rápido. Solamente tienen 3 años y medio los 4 jinetes para cruzar en la tierra. Esto va a provocar que la gente comience a morir y comience a descomponerse. Esto va a provocar que entre ahora el caballo amarillo, el caballo de palidez, de muerte, de enfermedad. Vea por favor, entra en el jinete, entra la muerte y el Hades. Siempre han sido compañeros. Es la que destruye el cuerpo y la que lo avienta a la tumba. El que mata al cuerpo y que lo avienta a la tumba. Siempre van unidos al pozo, al cementerio, como le quiera llamar. Muerte y Hades van a recorrer, pero ellos vienen complementados. Vienen a complementar la muerte. Hermanos, todavía no tenemos ni truenos, ni relámpagos, ni terremotos, ni guerras. Es solamente el peso de la maldad del mismísimo hombre.
Y póngale mucha atención porque vamos a concluir precisamente en el versículo 17 para contestar esa pregunta que mucha gente dice: ¿por qué si Dios es tan grande y tan amoroso? ¿Y por qué si Él dice que nos ama? ¿Por qué permite la muerte de los bebés? ¿Y por qué permite la muerte de los ancianos? ¿Y por qué permite? Bien, Apocalipsis capítulo 6, en los primeros 4 jinetes de Apocalipsis nos lo dice claramente, que es por la misma naturaleza de maldad del hombre. Y aquí ellos lo están provocando. Este es el principio de dolores, se va engruesando. Se mataron, están muriendo de inanición, provocaron su propia crisis económica y ahora muerte y Hades entran al escenario también con poder para matar, igual que el Bermejo, a través de matarse unos a otros, al igual que el caballo negro, a través de la muerte por inanición. Pero ahora le añaden 2 puntos más. Uno de ellos es la enfermedad. Vamos a ponerlo y a traducirlo sin ningún problema como esto. Va a venir a matar por enfermedad. Por eso el caballo amarillo, la gente empalideciendo hasta que muera. ¿Por qué va a morir por enfermedad? Muy simple. En la mortandad a nivel mundial, por los que matan y por los que mueren por hambre, los cuerpos, va a haber mucho cuerpo putrefacto. Y el cuerpo putrefacto va a provocar envenenar el aire. Y vamos a tener ahora sí una verdadera epidemia mundial. Enfermedad general que la gente al respirar a los muertos se comenzará a contaminar y muchos de ellos comenzarán a morir por enfermarse de estar respirando un aire contaminado y provocando enfermedades pandémicas a nivel del mundo. Pero también vemos un elemento clave sobre el asunto de las fieras. Este es un preámbulo a cómo Dios va a utilizar la creación que fue maltratada por el ser humano desde que le fue dada, y ahora las fieras del campo van a reclamarle al ser humano su maltrato. En la ciudad de Monterrey, cuando vienen muchos los calores, es muy común que el oso de las serranías y los felinos bajen a buscar alimento a las casas de las orillas de los cerros, agua de las albercas, etc. Ahora imagínense que en el 4º jinete de Apocalipsis va a permitir y abrir las puertas para que las fieras desciendan a las ciudades, entren a las ciudades, y ahora los cazadores van a ser cazados y las fieras van a buscar como alimento al mismo ser humano. Hermanos, hasta aquí este principio de dolores es terrorífico. Y vea por favor que Dios lo está soltando de esta manera, también permitiéndolo para que el imperio y el manejo del anticristo en su reinado sea altamente fastidiado con lo que está pasando. ¿Cómo va a controlar esto? ¿Cómo va a controlar las fieras? ¿Cómo va a controlar la inanición? Y va a ser una locura política por todos lados, y el anticristo tratando de arreglar esto, y los reyes y gobernadores de la tierra presionándoles, etcétera. De aquí tenemos que hasta este versículo tenemos, amados míos, la presentación de los 4 sellos. Los 4 jinetes del Apocalipsis nos representan nuestra autodestrucción por nuestra maldad, por nuestra lejanía con el Dios creador y no reconocerlo como el Rey y Señor y amo de todo el universo. Bien, esto es lo que le va a repercutir a aquellos que se queden en el principio de dolores de la gran tribulación, pero afortunadamente estamos hablando de un periodo donde todavía Dios está salvando. Los cristianos están teniendo que dar su vida por Jesús, los están matando, pero Jesucristo el Cordero los está salvando. Esto es algo maravilloso. Llegamos al sello número 5. Es muy importante notar, amados míos, del versículo 9 al versículo 11, la aparición del 5º sello, que cuando se abre, ahora pareciera de esta manera, permítame figurarlo, como si Juan tuviese una videocámara y nos estaba llevando por el escenario del mundo, corta la escena, la eleva al cielo, y ahora la escena la tenemos bajo el altar en el cielo, y vemos, muy importante notar la palabra almas de gente que ha muerto, son mártires.
que están clamándole a Dios y suplicando: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengarnos y a poner orden en esto que la gente, ellos están viendo a sus enemigos? Es la representación porque todavía no han sido glorificados, y lo dice claramente que es como figura el alma. Está viendo el alma de esta gente que está como en una sala de espera debajo del altar. Esto bajo la figura del altar en Levítico, donde se ponía la sangre de los sacrificios debajo del altar. El Señor hace lo mismo, que son los sacrificados de la gran tribulación. En este precioso cuadro vemos que el Señor habla y les hace ver que se esperen un momento más hasta que se complete el número. En el corazón de Dios hay un número de tantos millones de personas que Él va a rescatar de la gran tribulación, pero que se está formando de manera progresiva, o se está llevando a cabo, porque Dios ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir, cuando usted llegó a los pies de Cristo, el Señor no solamente perdonó sus pecados y le dio la promesa de la vida eterna, le dio un propósito para su vida y un propósito para exaltarlo a Él. Los cristianos tibios que se quedaron van a tener que cumplir con el propósito de exaltar a Dios antes de ir al cielo. Y precisamente el propósito de ellos, andar corriendo asustados y confrontando el sistema del anticristo, va a ser: levanta el nombre de Jesucristo como tu Señor. Y esto, hermanos, va a ser como un gancho al hígado al gobierno del anticristo. Va a ser como un: no podemos creer que todavía, después de todas las amenazas que te di, de todos los que hemos matado, sigan gente creyendo que Jesucristo es Dios, porque en su imperio Él no quería que se dijera nada de Dios, mucho menos de Jesucristo el Salvador. Entonces, el número de los que van a ir muriendo van a completar ese número planeado por Dios, pero precisamente por ello tenemos no solamente la imagen de los que van a ser glorificados, y también en una representación maravillosa Dios les pone batas blancas de su redención. Ya estás redimido. Pero necesitamos también notar algo muy importante. Estos mártires son diferentes a los mártires de los tiempos pasados de nosotros y de los de nuestros días, obviamente. Un mártir, amados míos, es una persona elegida por Dios, que va a dar su vida bajo ciertas circunstancias, como pastores, misioneros, incluso laicos, que bajo ciertas circunstancias donde Satanás trata de frenar el evangelio y el extendimiento del reino, ellos son capaces de defender el nombre de Jesús hasta con sus vidas. El Señor les permite eso, son escogidos para eso. Ejemplos que tenemos: vea la actitud, caso primario y del precioso Jesús. Muere en la cruz y nunca maldice a sus agresores, sino que pide perdón por ellos. Tenemos la muerte de Esteban, de las injustas que tenemos en la historia, la segunda más injusta después de la de Jesús. Y Esteban, en el libro de los Hechos, bendice y perdona a sus agresores. El apóstol Pedro, cuando lo van a matar por crucifixión, dar muerte por crucifixión, él se le ocurre decir que no quiere morir como murió Jesucristo, mejor que lo voltearan de cabeza. No tenemos maldición de este mártir para contra sus enemigos. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, despidiéndose, sabe que ya le van a quitar la vida y está hablando y glorificando el nombre de Cristo. No hay maldición para los enemigos. Esa es la actitud de los mártires como ministerio escogidos por Jesús para avergonzar al mundo y decirles que cuando alguien ama a Dios, son capaces de amarlos hasta sobre su misma vida. Ahora en el cielo tenemos, debajo del altar, este tipo de mártires. Son distintos porque ellos pareciera que declaran sus palabras como si fuera un salmo de imprecación. ¿Qué es esto? El salmo imprecatorio es aquella escritura que solicitaba y suplicaba que Dios ya entrara en justicia y matara y destruyera a sus enemigos. Y aquí tenemos a este hermoso grupo redimido con una actitud de imprecación, rogando que el Señor ya acabe con aquellos que les hicieron la vida de cuadros y los despedazaron, y que todavía siguen persiguiendo a sus hermanos y consiervos
ahí en la tierra. Es importante notar que Jesucristo en Apocalipsis no deja de mencionar a sus hijos y a sus santos, aunque se hayan quedado en la gran tribulación, porque fueron comprados por la sangre del Cordero. Eso les dio derecho a ser llamados ser hijos de Dios. Por lo tanto, le tiene que tocar ahora al creyente tibio, al que nunca se consolidó en la tierra, al que abarató la gracia de Dios y no le hizo caso y se quedó en la gran tribulación. Ahora comprenda, Cristo derramó su sangre por nosotros en todo este tiempo de la gracia para salvarnos. Usted no quiso salvarse por medio del sacrificio de Cristo. Ahora usted tiene que ser el sacrificio para Cristo, para que usted pueda derramar su sangre y pueda ser salvo. En la gran tribulación vamos viendo que ellos aún están cumpliendo un propósito: fastidiar el imperio del anticristo, y pronto se va acercando ese número. Ahora, en el sello número 5 ya estamos en la mitad, ya pasaron los 3 años y medio. Los 4 jinetes han llevado a progresividad continua, no ha frenado nada, todo está emproblemado en la tierra, todo por culpa de la misma maldad del hombre y de su lejanía sobre el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Llegamos a los 3 años y medio. Y entonces la cámara está en el cielo y nuevamente Juan la va a bajar y se abre el 6º sello, versículo 12 al 14. En el 6º sello se habla de un terremoto. Un terremoto. En esta ocasión no es que tembló en cierta ciudad a ciertos grados, un ratito, media hora. Estamos hablando de un terremoto que va a trastornar todo el planeta. De tal modo, amados míos, que las islas van a desaparecer. Se va a reacomodar la tierra. Amados, tan catastrófico que ya sabemos lo que provoca un terremoto. Imagínense edificios cayendo, casas destruidas, ya no hay corrientes de energía, no hay luz, no hay agua. Todavía la gravedad de la alimentación se hace más pesada y comenzamos a tener una lista que nos da el escritor sagrado Juan, en la forma en la que está enfocando ahora lo que sucede en la tierra con el terremoto global. Vemos lo que son los volcanes en acción, ver la tierra abriéndose, el volcán eruptando, y comienza a levantarse cantidades de niveles estratosféricos de ceniza que lo ven como tela de silicio. Juan lo ve como una tela grotesca de piel de cabra encima del mundo. Es algo que realmente sería para temblar si tuviésemos video o fotografías de cómo Juan lo está viendo. El cambio de la luna en color de sangre, el sol se oscurece por muchas horas del día y comienzan a caer fragmentos de las galaxias del universo hacia la tierra, que lo ve como si fueran las estrellas cayendo, y vemos esos meteoritos cayendo a la tierra. Usted sabe, un solo meteorito que no produce de problema en la tierra. Ahora imagínese una lluvia, como si la higuera está soltando a sus higos. Esto es gravemente terrorífico, pero como lo está viendo Juan, es la manera básicamente en la que el ser humano que está en la tierra lo va a ver. Hermanos, primero fue el principio de dolores por lo que ellos mismos provocaron. Se provocaron sus muertes, su economía, su falta de alimento. Ahora tenemos algo que no lo pueden muchísimo menos controlar. ¿Qué haría el anticristo cuando le digan, ahora todo está temblando? ¿Qué plan emergente vas a meter al escenario? ¿De dónde vamos a sacar recursos para ir intentando reconstruir todo lo que se está destruyendo? Y el terremoto sacudiendo por todos lados de la tierra, el mar, las islas. Y hermanos, esto es un terror que no hay para dónde correr. Y entonces entra del versículo 15 al 17, para aterrizar este capítulo tan terrorífico, la actitud del hombre que negó a Dios, la gente que no le interesó a Jesús, ahora corriendo
y dejando de tener importancia sus categorías. Así seas rey, el presidente de la república, el senador, el que tú quieras, el mandamás, el esclavo, el libre, ya no hay diferencia de nada. Todos están corriendo a los montes. Y parece curioso, hermanos míos, porque cuando evocan a las montañas que caigan sobre ellos, pareciera como un acto de súplica, de oración, representando de una otra manera que el hombre se idolatraba a sí mismo y prefirió idolatrar a la tierra. Monos de barro, de yeso, de cemento, de tierra, de lodo. Preferían estar adorando a monos hechos por manos de hombres que al Dios verdadero. Pues bueno, parece que Juan nos lo vuelve a representar. Y ellos claman a los montes y a la tierra que les caigan encima y que los proteja. Corren a las cuevas, porque en ese punto es donde se dan cuenta que lo que está pasando no es ni casualidad, ni circunstancialidad. Es simple y sencillamente lo claro y denotante de una actitud divina sobre la tierra. Ahora, la naturaleza le está cobrando al hombre el que la haya maltratado por tanto tiempo. Clamaron mejor a la tierra como si fuera un dios. Ese fue su ídolo durante mucho tiempo. La gente que ama y adora a la tierra, y de ahí parten los ídolos hechos por manos de hombre que no hablan, no oyen, no ven, pero ahí está la gente creyendo que es la forma correcta de adorar. Ahora ellos están clamando, pero ahora va el punto más fuerte de este cuadro, del versículo 15 al 17, y es precisamente, amados míos, que ahí queda en claro que por más terror y por más reconocimiento de saber que lo que está pasando es por la mano bendita del Cordero, que está abriendo los sellos y está enjuiciando a todo aquel que no le hizo caso al hermoso periodo de la gracia, y sin embargo no se arrepintieron. Para aquellos que todavía tenían en su duda el estar comentando por qué, si Diosito es amor, permite que el niño muera, que el anciano muera, que haya pobres en el mundo. Vea por favor el elemento clave que Dios le dio al ser humano como creado, ser creado, vaya, es el albedrío, libre albedrío, y él se encarga de decidir qué es lo que va a hacer. Apocalipsis capítulo 6, en estos 4 sellos de los jinetes, más el 6º sello, nos hace ver claramente hasta dónde puede llegar la dureza y la maldad del hombre. Aunque reconozcan que Dios está enojado, que Dios es el que mandó todo esto, que Dios es el que está destruyendo el planeta y que Jesús los está enjuiciando, y ni aún con eso se arrepintieron. Prefirieron clamarle a su tierra, que lo habían convertido ellos también de una manera figurada su mismo Dios por todas las épocas. Tremendo. Capítulo 6 nos libera los primeros 3 años y medio, nos presenta el punto intermedio, sello 5 y sello 6, inauguración con el reclamo de la tierra al creado para vengarse de todo lo que hicimos en este planeta que nos fue dado para bendición, pero que fuimos expertos en destruirlo. Hermanos, ¿qué podemos decir ante este escenario? ¿Qué podemos hablar sobre este escenario? Porque el mismo Daniel, cuando vio estos cuadros, cayó enfermo. Era demasiado. A él le permitió la revelación ver algunos aspectos que lo enfermaron. Juan cae como muerto cuando ve a Jesús. Hermanos, hablar del capítulo 6, amigos, ni siquiera podemos dimensionar. No podemos figurar ni hacer películas de algo en ese nivel tan catastrófico. Ni aún las películas de cine nos van a permitir ver una imagen de lo que Juan está tratando de decir con su lenguaje, de qué manera va a ser esta primera mitad. Es la mitad de la gran tribulación. Recuerde, el sello 5, la mitad de la gran tribulación,
en ese punto es clave, porque en ese momento y en todos los estragos del mundo, el anticristo comienza a hacer una de las locuras más graves, y es dentro de todo lo que está pasando en el mundo, y los judíos asustados, porque pareciera que su Dios no les escucha ni con todos los sacrificios en el templo nuevo. Llega el anticristo en ese momento de los 3 años y medio final, para sentarse en el templo y decirle en esa catarsis mundial, parar y decirle: señores, les tengo una gran noticia, yo soy Dios. Se le llama y se le conoce como la abominación desoladora. Amados, la palabra abominación, que viene extractada del hebreo, en nuestros días la manera más completa para traducirla sería asquerosidad. Entonces le llamaríamos la asquerosidad desoladora. Para Dios es asqueroso que el anticristo se vaya a meter al templo de Jerusalén con todos sus tesoros y su brillantez, sentarse y decir: señores, yo soy Dios. Y agárrense, por esa razón es que Jesucristo inaugura la gran tribulación, los últimos 3 años y medio del imperio del anticristo, por la asquerosidad que acaba de ver en el templo, diciéndose a sí mismo el anticristo que él es Dios. Y entonces Jesús no se va a parar e inaugura 3 años y medio con un terremoto, trastorna todo lo exterior, y esto apenas comienza, amados míos. ¿Qué podemos decir ante todo este terror? Simplemente que nos toca seguir cuidando nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios, mantenernos de pie y no estarnos debilitando en esta pandemia. No es para que estemos debilitándonos, es para que nos ejercitemos, es para que nos fortalezcamos, y es para seguir haciendo la voluntad de Dios, independientemente de lo que los gobiernos actualmente están haciendo. No podemos dejar ni de hacer compasión, ni de evangelizar, ni de ayudar al prójimo, ni de servir al prójimo, ni de seguir aportando conforme a lo que llega a nuestras manos para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Ser obedientes a Dios no es circunstancial, amigos y hermanos. Permítame terminar con este pasaje del libro de Hebreos capítulo 10 versículo 31, que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Este ha sido Apocalipsis capítulo 6 a cuadro grande. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Comienzo.